Ya habíamos quedado con Moisés en la trapa serpiente y ahora vamos a hablar acerca de el gran Moisés como un mediador y la imagen de mediador de profeta, ¿ya? Obviamente profeta porque habla en nombre de Dios, ¿ya? Y porque Dios le demostraba lo que quería hacer y la corrección y todo. Y ahora vamos a ver su representación como mediador y como profeta y cómo es que termina él sentando un precedente para lo que estamos buscando. Vamos. Como que se me desconfiguraron las diapos y como que no salen en el orden los efectos que yo quería. Sí. Deberían aparecer en algún momento. Ya, perdón. Bueno, hasta el momento Moisés ha sido usado con grandes señales para liberar a Israel de Egipto. Bueno, que no recuerden, recuerden que lo que vimos hasta el momento es que Moisés se enfrentó a Faraón, se hizo la gran demostración, la primera demostración de que el Dios de ellos es mayor que los otros dioses y que la autoridad de este Dios es la autoridad máxima. Él es el real gobernador del mundo, el creador. Y lo que hace después de esto Moisés, obviamente viene la parte de las plagas, que son señales increíbles, ¿ya? O sea, maravillosas en el sentido de que no maravillosas porque sean lindas ni buenas, sino que son realmente como una maravilla sobrenatural, o sea, tipo de plagas. Ahora bien, no es la primera vez que le vienen plagas a Egipto. En el libro de Génesis ya sabemos que cuando Abraham pasó por Egipto y el faraón se quería quedar con la esposa de Abraham, Dios mandó plagas a Egipto, por si no lo recordaban. Un montón de años atrás, obviamente. Y ahora Moisés ha sido el que ha ayudado para libertar al pueblo. Ya, o sea, las plagas, después salieron, los persiguieron, cayó el fuego para protegerlos, se abrió el mar. Y lo interesante de todo esto es que desde la perspectiva de los israelitas, ellos ven a Moisés haciendo cosas, no sé, pues Moisés levantando una vara y cae fuego, a Moisés poniendo la vara en el agua y se transforma en sangre, a Moisés levantando las manos y los sapos, las ranas. Entonces, para ellos Moisés termina siendo obviamente la persona por la cual se llevan a cabo las cosas. ¿Ya? Moisés levanta pone la vara en el agua, se abre el mar, qué sé yo, mira hacia arriba y levanta las manos y viene el fuego y los protege. Eh, entonces, de cierta forma, desde la perspectiva de los israelitas, ellos ven a ese hombre haciendo este tipo eh, de señales, ¿ya? Que son hechas a través de él. Pero eso no quiere decir que ellos no sepan de quién vienen esas señales, porque recuerden que el principio, en la primera obra que Dios le pidió que hiciera, o sea, que Dios le dijo es que fuera donde los israelitas y les demostrara que venía en nombre de su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por lo cual ellos ya sabían que, que era Dios el que actuaba a través de Moisés, pero también vean a Moisés haciéndolo. Esto es bien importante porque nos hace llegar a una conclusión bien importante que vamos a ver cómo que funciona a través del tiempo, ¿ya? Y que se manifiesta en Jesús, se manifiesta en realidad, o sea, de aquí en adelante se manifiesta, bueno, se manifestó con Adán, pero marca un precedente muy importante respecto de cómo es que Dios cree, cómo es que Dios trabaja con la humanidad. Y eso es eh, que si bien Dios es el que tiene el poder para hacer las cosas, de cierta manera su voluntad es hacerlas a través de personas, ¿ya? ¿Ah? Hacerlas a través de personas. Y aquí vemos a Moisés haciendo cosas increíbles, bueno, Aarón también ahí con el faraón, pero haciendo cosas que ningún ser humano podría hacer, manipulando la creación a diestra y a siniestra. Y nos da claramente a entender la siguiente conclusión, y es que sí, estamos llamándolo. Gracias, Carlos.
Y, y si bien Dios quiere intervenir para liberar a su pueblo de la esclavitud, eh, de nada, lo hace a través de un ser humano que hasta el momento siempre ha tenido una actitud distinta, no de querer entregarse a la maldad. O sea, cuando cometió un error y sin querer mató a un egipcio, se sintió muy mal, muy mal. Después cuando lo acusaron se sintió peor. Y obviamente dijo, yo no soy digno de esto, y se fue a una tierra donde él pudiera, no sé, reinventarse, tener una vida tranquila, reivindicarse. Entonces, siempre ha sido una persona de bajo perfil, marcado por estas situaciones. Se entiende cuando le pasa después con... bueno, yo creo que también el problema que tenía para hablar. Pero, 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 pero es una persona eh, que obviamente los escritores nos quieren mostrar eh, su similitud, su, con su similitud con el hijo, con la imagen de Dios, su similitud con la semilla de la mujer respecto a que quiere vencer la maldad, quiere obedecer a Dios para que las cosas ocurran como corresponde. Y es Dios que va a liberar al pueblo, pero lo va a hacer a través de un hombre. Y esto es súper importante porque siempre ha sido ese el principio por el que Dios hace las cosas. Con el tiempo nosotros la hemos romantizado con las tradiciones, pero, o sea, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos visto a Moisés haciendo las cosas, ¿ya? Pero de cierta forma también sabríamos que no es Moisés quien la hace, o sea, es Moisés el que la hace, pero es Dios el que usa a Moisés para hacerlas también. Entonces, de cierta forma, Dios podría venir y hacer todas las cosas sin que nadie hiciera nada, pero tampoco se entiende, tampoco se entendería qué onda está pasando si es que hay un intermediario. Imagínense que de repente empiezan a caer plagas en Egipto, pero no se le advirtió nada a nadie, eh, y no se entiende qué onda, ¿ya? No se sabe si quieren sacar a alguien o no. Entonces, Dios usa también los medios humanos de la comunicación para las personas, para poder hacer entender lo que va a pasar a través de las personas y obra en eso. Así que lo importante de eso es que Moisés también es un precedente respecto de prácticamente cómo funciona la voluntad de Dios con la creación. Y es que en la mayoría de la Biblia, Dios muy pocas veces interviene directamente, sino que siempre interviene a través de personas. La mayoría de las cosas Dios las hace a través de personas. O sea, si lo contamos porcentualmente. Eso también eh, queda bastante claro desde Génesis 3.15, cuando es que Dios va a vencer a la maldad a través de un ser humano. ¿Ya? Y claramente Moisés es una representación muy clara de eso. Bueno, después de que cruzaron el Mar Rojo, Moisés guió al pueblo al monte donde Dios le dijo, ¿ya? Cuando se encontró con él, le dijo, esta es la señal, traerás al pueblo cuando lo libertes directamente acá, ¿ya? Y en el libro de Éxodo, Dios llamó a Moisés y empezó a entregarle mandamientos, ya le dio los 10 mandamientos y varias leyes, ya varias leyes en el libro de Éxodo, del 20 en adelante. Y es interesante porque Dios no permitió que nadie más subiera, sino que fuera el mismo el que estuviera ahí y quién sería el mediador entre el pueblo y él. El pacto se entregó a través de él, los mandamientos se entregaron a través de él, nadie podía acceder a ese lugar. Y la cosa importante acá es que después en el capítulo 24 dice, versículo 1 y 2, entonces Dios le dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. ¿Ya? O sea, no subieron hasta la cima del cerro. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y él no se acercará ni el pueblo subirá con él. Ahora, cuando habla del Señor y todo, habla del espacio del Señor, porque en la punta del cerro, nosotros después vamos a ver en el texto, que se posó la nube, ¿ya? Y Moisés entró en la nube. Y obviamente la nube representa que Dios está ahí. Y también dice el texto que desde abajo ellos veían que Dios estaba arriba con fuego y estruendo. Y lo interesante de eso es que hay una representación muy clara del inicio de las cosas, y es que eso demuestra un claro espacio, un claro punto en el que el espacio de Dios se une con el espacio de los hombres. Porque Dios está ahí,
Y es interesante porque ahora es un ser humano el que Dios llama para que intervenga y entre, ¿ya? Sí, sí, ya lo hicimos ya. Eh, el, y Dios, me perdí. Y que, sí, sí, que este es el espacio, es el espacio de Dios, se une en un punto de nuevo, que particularmente es un cerro alto, eh, y se une con el espacio de los hombres, del ser humano. Y en ese espacio, que está Dios con los seres humanos, cosa con el espacio de nosotros, que es el mundo natural, Dios invita a un hombre, ya, para, para a través de él eh, traer una guía al pueblo, traer reivindicación con el pueblo y demostrarle al pueblo que el pueblo de Israel, en este caso, ya lo conversamos, que a través del pueblo de Israel nosotros vemos lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Eh, Enseñarle al pueblo cómo volver a vivir con Dios, cómo volver a vivir en un estado correcto con Dios. Ahora, todo esto con miras a lo que va a pasar en el futuro, pero es una manera de representar lo que la intención de Dios con la humanidad, que a través de un ser humano, como mediador, podría reconciliar, ordenar, traer enseñanza, traer palabra, eh, comunicar, mediar con Dios. Y en este sentido vemos la imagen de mediador, pero principalmente la imagen como de profeta, porque eh, es la persona que puede acercarse a la dimensión de Dios, al espacio de Dios, y escuchar lo que Dios tiene que decir, entender lo que Dios quiere decir, mostrar lo que Dios quiere hacer, y que Él lo pueda transmitir de la forma correcta y de forma sincera y verídica a su pueblo, para que ellos puedan entender cómo es Dios, lo que Dios quiere hacer, y obedecer lo que Dios quiere que ellos obedezcan, y así poder estar con Él. Eh, lo que pasa del capítulo 24 en adelante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Turutu, turutu. Eh, Como los TikTokers que se ponen los. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Después del capítulo 24 en adelante, Dios empieza a darle detalladamente a Moisés cómo es que tiene que construir el templo. Esto también es muy importante porque eh, lo que Moisés ve y Dios le muestra es como una representación del espacio de Dios, ¿ya? Así lo interpretan también los escritores del Nuevo Testamento. Dios le dice, haz conforme a lo que ves y le detalla cada una de las partes y la verdad es que cada una de las partes del tabernáculo representa, eh, esto es súper importante, no es que en el espacio de Dios haya un templo un físico, ¿ya? Sino que la idea es demostrar, es hacerle notar que ahora el espacio de Dios se va a unir en un punto en particular con el espacio del ser humano y Dios estará siempre habitando ahí, ¿ya? Y es por eso que le pide que haga de cierta forma. Eh, y después de que pasa todo esto, Dios le dice que baje, ¿ya? Con las instrucciones para el templo, o sea, no el templo, la verdad, el tabernáculo, y los mandamientos. Y Moisés vuelve y estaban adorando un becerro de oro. Los seres humanos lo habían hecho de nuevo, ¿ya? O sea, han desestimado el mandato de Dios y han definido lo bueno y lo malo por ellos mismos. Y la historia es bien sencilla, o sea, ellos le dijeron quédense aquí, que nosotros vamos y volvemos, y miraban para arriba y había fuego y trueno y nube y estruendo. Entonces Moisés subió y la gente dijo, lo más probable es que haya muerto Moisés porque ya pasó mucho tiempo y no ha bajado. Entonces dijeron, hagámonos un dios, po, y juntaron todo el oro y obligaron a Aarón a que hiciera un becerro de oro. Y dijeron, aquí está tu dios que te sacó, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces entregaron, literalmente es una escena bien interesante que o sea, marca como el paso para poder concluir un par de cosas notorias. Primero, es la actitud de las personas, ¿ya? Que a esta altura del partido no nos tendría que sorprender tanto, porque no ha sido diferente. Pero aún así no, las personas, el lector dice, oye, pero mira todo lo que Dios hizo por ello, y ya venía, bueno, para los que han leído el texto se dan cuenta que no es la primera vez que reclaman, sino que hace rato que venían reclamando, habían buscado un capitán para devolverse, etcétera, etcétera.
Y, y obviamente se demuestra la actitud de cómo el ser humano ahora ha sido invadido por la maldad. Y el mandamiento era: esperen aquí porque voy a hablar con Dios, ¿ya? 40 días, 40 noches. Y se pasó el tiempo y ellos dijeron: no, Moisés ya, Moisés, caput, caput. Cuento corto, no, no era caput. Entonces Moisés volvió y vio lo que pasó y fue terrible para él. Habló con Aarón y Aarón le dijo: pues tú sabes que este es un pueblo que está de continuo hacia el mal. Y particularmente Moisés dice: oye, levántense conmigo todos los que son siervos del Señor y los que son fieles a Dios. Y se levantaron los de Leví con espada en muslo y fueron y mataron a todos los que eh, habían como suscitado toda esta situación. Y después de eso, se supone que la idea es como que se limpió la maldad ahí. Y después de eso, Moisés habla con el pueblo. Ahora, hay una cosa muy importante y a la que podríamos poner atención. Hay una oposición muy grande acá. De cierta forma vemos los dos lados de la humanidad representada desde Génesis, ¿ya? Por un lado, Moisés representa la imagen de Dios. Es como que Moisés representara a Adán en cierta forma, lo bueno, todo lo bueno, tal como en el tiempo de la creación, ¿ya? O sea, él está en un lugar alto, en donde el espacio de Dios, Dios está con él, y es donde el espacio de Dios se une con el espacio del hombre, tal como en Génesis, tal como el Edén, perdón. Y Dios está ahí con ellos. Y además de eso, Dios le entrega mandamientos al ser humano en ese espacio de Dios con él. Y se lo entrega porque obviamente considera que la persona que está ahí está capacitada para eso, tanto como pasó con Noé después. ¿Ya? Y Moisés obviamente está con la actitud de poder hacerlo bien, obedecer, servir y llevar a cabo la obra. Y por otro lado, el pueblo abajo representa lo malo de la imagen de Dios. O sea, no que la imagen de Dios sea mala, sino que la manifestación errada, distorsionada del Edén también. Que estando ahí, donde el lugar de Dios se juntaba con el lugar de los seres humanos, donde se estaba entregando mandamientos, donde Dios mismo estaba ahí con nube, fuego, estruendo, pero hicieron todo lo que hizo mal el ser humano, ¿ya? Que no tomar en cuenta el mandato de Dios, entregarse a la maldad y determinar hacer lo que ellos querían, al fin y al cabo. Entonces, por un lado, esto hace dos cosas. Resalta la imagen de Moisés, literariamente y geográficamente y físicamente, como un ser humano que pone la imagen de Dios muy en alto y que realmente nos está dejando un gran precedente. Ya sabemos que no es la persona que esperamos, pero la persona que esperamos va a ser muy, muy pro en ese sentido. O sea, que va a tener mucho temor de Dios y va a aborrecer mucho la maldad y que es capaz de entrar dentro del fuego y la nube y el estruendo de Dios en el lugar alto. Y por otro lado, hace resaltar mucho más la condición del ser humano en el mismo Edén, ¿ya? Eh, que si no vemos que las cosas pasan como queremos, en nuestro interior ya hemos decidido, y eso resalta mucho más la necesidad de que alguien intervenga, de que alguien haga algo por nosotros, porque somos incapaces de hacerlo. Aun cuando ya nos han libertado, o sea, en este caso los israelitas, aun cuando los israelitas fueron libertados de la maldad, de la opresión, del sufrimiento, no pasó nada de tiempo y empezaban a reclamar porque por lo menos en Egipto tenían una tumba donde morirse, por lo menos tenían carne que comer, tenían vino para beber, agua que tomar. Entonces al final para ellos, o sea, el comportamiento de ellos, esta situación particular, exacerba o magnifica a Moisés como un ejemplo del ser humano que ha de venir muy alto y pone, o sea, pone como muy alto, obviamente, las expectativas de la persona que ha de venir para el lector que está atento a la lectura, obviamente. Y también se da cuenta de que el ser humano, o sea, realmente necesita que venga un ser humano de ese tipo para poder hacer algo. Porque si bien Moisés ha sido un gran profeta en la manera de hacer todas las cosas, no es capaz él por sí mismo de reconciliar todas las cosas y vencer la maldad. Pero sí nos damos cuenta de que la persona que ha de venir tendrá la posibilidad de acceder al espacio de Dios,
de estar directamente recibiendo los mandamientos de Dios, conociendo el espacio de Dios, po, sabiendo cómo es ese lugar, sabiendo lo que Dios quiere hacer, y cómo quiere comportarse y cómo quiere actuar con la humanidad. Y el pueblo de Israel nos demuestra obviamente nuestra necesidad imperante de que un ser humano así venga y haga algo por nosotros. Después tenemos otro episodio muy interesante. Este episodio está en Números 14. Y la intención de Moisés al ver lo que ocurre no es una intención de maldad ni de pecado, sino que la molestia que tiene o la actitud que tiene es todo lo contrario, es de celo por lo bueno. Entonces lo que él intenta hacer es llevar el pueblo a erradicar la maldad con ese acto y después de arrepentirse para poder volver a estar en una correcta relación con Dios, en reconciliación, bien, ¿ya? Con el Dios que lo ha libertado de Egipto. Es más, decide interceder por ellos para que Dios los perdone. O sea, viendo el estado terrible, él ahora toma un rol de mediador. Y esto es lo que pasa. O sea, esto no es de Números 24, esto es la consecuencia todavía de lo del becerro de oro. Y dice, sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y yo voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. ¿Ya? O sea, que quizá yo pueda ir para que Dios perdone su pecado. Y miren o sea, esto marca un gran precedente. La persona que vendrá, que es como Moisés, tendrá la capacidad, o sea, tendrá el deseo y el propósito, obviamente, de expiar los pecados de la humanidad. No por nada Juan el Bautista dice, aquí está el que realmente quita el pecado del mundo. Obviamente es la oración o sea, la oración no como, no como una oración de pedir al Señor, sino que esta cuestión que está reconectando. Cuando Juan el Bautista dice eso, está mucho más cargado, porque sabemos que la persona que ha de venir, así como Moisés, será un mediador entre la humanidad y Dios, para que Dios pase por alto los pecados de ellos y realmente perdone los pecados de ellos. Y cuando Juan el Bautista dice, aquí está el Cordero que realmente va a quitar el pecado del mundo, no solo de Israel, sino que del mundo, tiene una carga mucho mayor, dándonos cuenta cómo se ha venido armando la imagen de la persona que vendrá, ¿ya? No solo que tendrá acceso al lugar, al espacio de Dios, no solo que verá cómo es el lugar de Dios, que no solo entenderá lo que Dios quiere hacer, que no solo que recibirá mandamientos directos de Dios para la humanidad, para dirigir a la humanidad, sino que también, o sea, también que corregirá la situación, o sea, la vida y el camino de los seres humanos, sino que también actuará como un mediador para que, eh, para que seamos perdonados de todos los pecados, ¿ya? Y Moisés subió a donde Dios y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Es importante porque Moisés dice, si es tu voluntad, perdónalo, y si no los quieres perdonar, bueno, sácame con ellos también, ¿ya? Eh, Moisés está diciendo, yo no quiero que, que el pueblo, o sea, que todo el pueblo, por culpa de una parte del pueblo, se pierda, o sea, o que la promesa de Dios hacia el pueblo no se cumpla, la promesa de sacarlo y meterlo a la tierra prometida. Entonces él es capaz de decir, mátame a mí, sácame a mí de ese libro, si es que no puedes perdonarlo y ya y necesitas algún tipo de, o sea, si no puedes entrar, o sea, que no entremos nomás. O sea, es lo que hay que hacer. Y Dios dice, no, no, yo voy a darle a cada uno lo que se merece en este caso. Ya no te voy a borrar a ti, voy a borrar al que ha pecado. Y después tenemos otro episodio que aparece en Números 24, ¿ya? Dice así, versículo 10 en adelante. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión. Aquí ya habían hecho el templo, obviamente, el tabernáculo. O sea, fíjense, aquí la gloria se manifestaba como una nube que bajaba. Y Jehová dijo a Moisés, hablando desde esa nube, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y dice, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová y dijo,
o sea, lo que le dijo en teoría Dios a Moisés es, este pueblo desobediente y todo lo voy a sacar. El número 24. Sí, lo que pasa es que aquí no está cambiando. ¿Hace cuánto que no cambia? Hace como 2 días. Pues. Ay, pensé que estaba leyendo así como parte de... ¿Y ahora? A ver. No, no. Hay que compartir de nuevo. Cuando pasa el número 24. Entonces, Dios lo que está diciendo a Moisés, voy a destruir este pueblo y voy a hacer un pueblo que salga de ti. ¿Ya? Esa es la idea. Y Moisés le dice a... O sea, fíjense la gran oferta, porque Moisés igual viene del linaje de Israel, entonces en teoría también se podría cumplir la profecía, la promesa de que iba a venir de Abraham y Moisés venía de Abraham, entonces dentro de todo era como una buena opción. Y Moisés va donde Jehová y le dice, pero van a oír los egipcios esto, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y se lo van a decir a los habitantes de la tierra, de Canaán, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto Jehová, o sea, ya que Jehová no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. O sea, Moisés le está diciendo, pero Dios, ¿cómo vas a matar a todo este pueblo y hacer un pueblo nuevo? O sea, en Egipto todos sabían que tú prometiste sacarlos de Egipto para meterlos en la tierra prometida. Y las personas que están en la tierra prometida viviendo, que saben que van a llevar, que tú sacaste al pueblo de Egipto para meterlo en esa tierra, van a decir, ah, ¿saben por qué Dios los mató? Porque fue incapaz de soportar a ese pueblo, fue incapaz de dominar a ese pueblo, fue incapaz de ser, o sea, básicamente era un mal Dios y que era incapaz de cumplir sus promesas. ¿Ya? Entonces, como no se la pudo con el pueblo, los mató y hizo un pueblo nuevo que sí le obedeciera. Eh, y después dice Moisés en el 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde de Egipto hasta aquí. Bueno, números 14 era entonces. Gracias al Carlos que nos hizo notar. Atento, atento. Como los debería. Ah. Lo importante de todo esto es que es un pasaje, este es un pasaje bien complicado para todos los comentaristas y los estudiosos, pero una cosa que sabemos claramente de aquí, hay personas que dicen, pero mira, Dios le cambió como de idea a Moisés, ¿ya? De cierta forma, nosotros sabemos cómo Dios va a actuar, y nosotros percibimos, los escritores bíblicos escriben la Biblia desde el punto de vista humano, como ellos lo vieron. Lo que no significa que Dios haya pensado como, esta es mi nueva voluntad, y Moisés viene y le cambia la opinión. No esa, porque de hecho, ¿qué es lo que hace Moisés? Le dice, pero Dios, tú eres fiel, poderoso, misericordioso. Como que Dios apela a los atributos de Dios, a la naturaleza de Dios, para que Dios continúe con su promesa. Y esto es súper interesante porque parece más que fuese eh, una prueba para Moisés que un arranque de ira de Dios. Porque Moisés también estaba bien chato del pueblo, un montón que había sufrido por el pueblo. Entonces parece una gran como oferta, ¿ya? O sea, los dos ganamos, como dice, ¿ya? Un pueblo más obediente, ¿no es cierto? Y es súper importante porque Moisés está tan metido en el proyecto de serle fiel a Dios y a lo que Dios dijo, eh, y mediar entre los seres humanos que Dios le puso a cargo, y le dice, pero Dios, usted prometió
que iba a poner a este pueblo, al pueblo que sacó de Egipto, a las 12 tribus de Israel, las iba a poner en la tierra prometida. Y de hecho, la fama se ha hecho conocida por todos lados y todos lo saben. Sigue fiel a tu promesa, sigue fiel a su promesa, sigue fiel a su carácter. Entonces, eso demuestra otra vez que Moisés es una persona que lo que está haciendo no lo está haciendo porque le gusta, ni lo está haciendo, o sea, no es como que no es como lo que él habría pedido en la vida, no es lo que él habría soñado en su vida. De hecho, él ya estaba bien avanzado en su vida, con su familia y todo, sino que Moisés está tan metido en el proyecto de ser lo que debe ser y de ser lo que Dios lo llamó a ser, que la oferta de hacer un pueblo obediente, porque sería de los lomos de Moisés, o sea, él podría educarlos y de chiquititos enseñarles a que sean obedientes, era un buen negocio. Moisés dice, no, porque no se trata de mí, sino que se trata de su voluntad y de su plan para ellos. Y su plan para ellos y su promesa para ellos es que entren, este mismo pueblo que salió que entre. Entonces, aquí Moisés muestra increíblemente el desinterés que tiene por, por obtener un beneficio personal, sino que su gran propósito es tener que sufrir todo lo que tenga que sufrir para que el pueblo pueda entrar donde tenga que entrar, para que puedan recibir lo que Dios quiere recibir. Y él no está contento con un Dios que cumple las promesas, que no cumple, con un Dios que no es fiel. Y él sabe que Dios es fiel, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la promesa que él hizo a Abraham la está cumpliendo ahora. Entonces, desde el punto de vista de Dios, nosotros sabemos que Dios no quiere destruir al pueblo, pero le dice a Moisés, Moisés, este pueblo es desobediente. Y si hacemos un pueblo mejor de tus hombros, y Dios le dice, no, 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 no. Este pueblo es terrible para mí. De hecho, hay una parte que Dios, el mismo Moisés le dice a Dios, ya no puedo más con este pueblo, por favor, mátame. Mátame, por favor, y pon a otro. O sea, yo no puedo. Y Dios le dice, no, no, voy a repartir de tu espíritu en otras personas. Entonces pone más gente a cargo con la misma motivación de Moisés. Y, y en este caso, Moisés decide entregarse, o sea, entregar su vida. Él dice, yo, no importa lo que tenga que pasar yo, decide ponerse al servicio de un pueblo rebelde, de una humanidad que no quiere a Dios, pero que sabe que Dios tiene un plan de reconciliar y llevarlos a un propósito que él escogió. Entonces, en ese sentido, Moisés termina siendo un mediador increíble, cero egoísmo, total, 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 en ese sentido entregado por lo que Dios quiere hacer con la humanidad, en este caso con el pueblo de Israel. Y deja la vara muy alta en ese sentido. Tanto así que... bueno, ha sido una representación muy alta de cómo ser imagen de Dios y no ceder a la maldad, sino a la obediencia. O sea, yo creo que ha sido el mejor hasta ahora. Además del que más detallado se ha hablado y el que le ha tocado una pega tan, tan titánica. La influencia de vida de Moisés y cómo ha ido marcando un precedente del ser humano que Dios ha preparado se refleja en la siguiente declaración. Esto es Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel dijo, no queremos eso, ¿ya? El pueblo dijo, no, no queramos oír la voz del Señor de nuevo. Y no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. El pueblo de Israel dijo eso, por eso que Moisés tuvo que ir solo. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en tu boca y él les hablará todo lo que yo le mandé, o sea, que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Esto lo dice, o sea, si nosotros nos ponemos en la perspectiva de lo que Moisés ha representado, o sea, Moisés es el rockstar de la historia. No, no ha habido una persona que esté tan cerca de Dios, que actúe tanto como Dios quiere, que sea tan, tan, tan apartado de la maldad, que Dios haya usado de tal manera, que haya reivindicado al pueblo, que haya intercedido por el pueblo, que haya dedicado sus últimos años, sus últimos 40 años en su totalidad a una obra que no le correspondía,
incluso renunció a su vida, a su propósito y a lo que él quería, tenía planeado para la vida, para obviamente poder hacer la intervención de la reconciliación del pueblo con Dios, en este caso el pueblo de Israel, que obviamente representa lo que Dios va a hacer con la humanidad. Y entonces dice, va a venir un profeta que va a ser del tipo de Moisés. O sea, las personas están diciendo, o sea, se viene uno top, top de línea. Y lo interesante de eso es que obviamente hay una esperanza de que va a levantarse una persona del pueblo de Israel que va a tener las mismas características y quizás más de las señales que Dios ha hecho y que va a usar de esa manera. Que lo interesante de todo esto es que cuando Pedro habla después en el libro de Hechos, cita este pasaje. Y Pedro dice, ¿recuerdan cuando la Biblia dice que levantaré un profeta como Moisés de en medio del pueblo y a él oirán? Todo lo que él diga van a oír. Entonces, obviamente, dentro de la mentalidad, eso que nos prueba, que dentro de la mentalidad de Israel, eh, Moisés queda representado como un ser humano eh, que nos deja como un molde muy claro de cómo es que tiene que ser la persona que va a venir a restituir todas las cosas. Es por eso que para cuando Jesús viene, Moisés es tan influyente e importante para ellos, y no solo eso, incluso el escritor de Hebreos, después cuando le escribe a los hebreos, a los judíos o a los hebreos en general, quiere demostrar que Jesús es más grande que Moisés. Porque obviamente el final de Deuteronomio dice, y nunca más ha aparecido un hombre o un profeta tan como Moisés en todas las señales, en cómo, en cómo Dios se ha comunicado con la humanidad y cómo Dios ha usado, o sea, nunca. Y esa idea habla acerca de eh, cómo, no se supone que es el mismo época cuando murió Moisés, sino que el lenguaje habla de que han pasado muchos años, muchas generaciones, y alguien mirando hacia atrás dice, oye, de esa época que estuvo Moisés en la tierra, no había nadie así, po. Porque obviamente después nosotros podemos pensar que viene Josué y todo, pero obviamente el escritor muchos años después dice, no había ninguno. Entonces Moisés claramente dejó una vara gigantísima alta respecto a estaba en el top de la humanidad en esa época, estando a cargo del pueblo de Israel, estando ahí con Dios, pero la humildad que mostró siempre fue gigante porque su propósito no era, oh, yo voy a ser el dueño de esto. Y cuando le ofrecieron tener un pueblo conforme a su propio propósito y que él podía estar a cargo, él dijo, no, no, a mí no me interesa lo que yo quiero hacer, sino que me interesa que se haga lo que usted dijo. Porque usted actúa conforme, y usted es fiel. Y acuérdese que usted es fiel, po. Actúe conforme a esa fidelidad. Eh, y eso ha marcado eh, un molde muy claro para la esperanza de ese ser humano que ha de venir. Y de eso se trata el libro de ese fue el gran Moisés.